penúltimo video de la serie Primera Carta a Tesalónica. Capítulo 5, del versículo 16 al 18, nombra tres circunstancias que pueden ser a nivel iglesia y a nivel personal. Leamos. Estén siempre gozosos. Interesante, ¿no? Aquí lo cuadramos con Filipenses 4:4, con Juan 16, del 22 al 24. Estén siempre gozosos. Claro, a nivel iglesia, si recordamos la clase anterior, del versículo 12 al 15 del capítulo 5, habla situaciones que podríamos evitar, que podríamos hacer y evitar. Por ejemplo, evitemos responderle al hermano que nos dañó y nos mantenemos todos felices. Reconozcamos a los hermanos que nos lideran y estamos todos bien. Amonestamos a los ociosos y así estamos todos contentos porque evitamos estar viendo, pucha, él no está trabajando bien, etc. Entonces, recordemos que la Biblia va siempre de la mano, versículo a versículo o frase a frase, si no le gusta decirlo así. Entonces, el estén siempre gozosos y todos estos mandamientos cortitos van de la mano con todo el contexto, especialmente con los últimos versos. Estén siempre gozosos. Luego dice, oren sin cesar. Y recordemos que cuando vimos el versículo 1, 3 y el 2, 13, descubrimos que el sin cesar no se refiere a estar todo el día, las 24 horas o las 16 horas que estamos despiertos, orando, 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 orando en la cabeza, no, sino que sin cesar en cada actividad que realicemos, como aparecía en los contextos del 1, 3 y el 2, 13 que nombramos, es que incluso trabajando estemos. Orar sin cesar en el tiempo de día, en el tiempo de noche, como le decía a Josué, de día y noche meditarás en esta palabra, no es que estuviera todas las horas, sino que en todo tiempo, constantemente. El verbo es adialeitos, que se refiere incesantemente, constantemente. ¿Ok? Ya a ver. Efesios 6:18, Colosenses 4:2, versículos de apoyo para este versículo. Vamos al 18, dice, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Si decimos que el Señor está al control de nuestras vidas, bueno, cada cosa que pasa, entonces entendamos que el Señor la está permitiendo por algo, agradezcámosla. Dijo Job, ¿he de recibir de Jehová solamente lo bueno? Una forma de entenderlo. El clásico versículo, Romanos 8:28, también te puede ayudar a alimentar este versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 5. También 1 Timoteo 4:4, lo podemos poner ahí como concordancia versicular. Y el versículo 17 y 18 cuadra muchísimo con lo que aparece en 1 Timoteo 2:1. Ya, ahora del 19 al 22 vienen mandatos que son ya más de orden personal y lo van a notar. Por ejemplo, dice, no apaguen al espíritu. Una iglesia en general difícilmente apague el espíritu por completo porque siempre va a haber un remanente fiel en esa iglesia. Veamos, lo correcto sería no estén extinguiendo al espíritu, o sea, no estén apagando la llamita del espíritu. El verbo griego hace referencia a extinguir, tal como el fuego. Entonces, ¿qué pasa cuando la llama del fuego baja? La luz también baja, o sea, las tinieblas empiezan a entrar a nosotros en el sentido espiritual hablando, o no entrar pero influir, sí. ¿Qué pasa cuando la llama baja también? Otra cosa que baja, cuando está en la fogatita, empieza a bajar ya casi a convertirse en brasas. ¿Qué pasa también ahí? Bueno, empieza también a haber más frío, la frialdad espiritual. Recordemos que muchas expresiones aquí de la Biblia también pueden ser utilizadas en el sentido físico y espiritual y se entienden mucho mejor como esto, ¿no? El Espíritu Santo dice, den gracias, no apaguen al Espíritu. ¿Y qué órdenes se nos dan para con el Espíritu Santo? Gálatas 5:16, 5:18, Efesios 4:30, ahí van a encontrar más instrucciones acerca del Espíritu Santo. Y bueno, ahora vamos al versículo 20, no menosprecien las profecías. El verbo ahí es exouteneo, que significaría hacer de ningún valor, considerar algo como nada. No, aquí lo que vamos a ver es, no menosprecien las profecías. Después que les dijeron que estuvieran tranquilos, de que no le tuvieran miedo al rapto o no le tuvieran miedo a la venida del Señor, no quiere decir que, entonces estemos tranquilos y nosotros no vamos a ser castigados, no nos va a pasar nada, tenemos chip libre. No,
Aquí lo que le está diciendo, no menosprecien las profecías, porque recordemos que sigue haciendo constantemente resúmenes la escritura. Así que el mandato no es aflojear, usando un término más chileno, sino a velar, a estar como hijos de la luz, obrando. ¿Ven? Vamos a resumiendo lo que hemos ido aprendiendo. Aun cuando no haya juicio sobre nosotros, o también se puede referir a lo que en la segunda carta tesalónica después se refiere, acerca de muchos que empezaron a dejar de trabajar, a relajarse, etcétera. Total, bien el Señor. No, aquí lo que está diciendo es no menospreciar las profecías. Y ojo, aquí si tú tienes Reina Valera, te recomiendo que entre el versículo 20 y el inicio del 21 le agregues una palabrita que no traduce Reina Valera. Te lo voy a leer el 20-21 como quedaría más cercano al griego. Diría, no menosprecies las profecías, sino examínenlo todo, retengan lo bueno. Interesante, ¿no? Porque yo pensaba que el 21 era una orden aparte. Examínenlo todo, retengan lo bueno. No, no, no. Va de la mano. No menosprecien las profecías, sino examínenlo todo, retengan lo bueno. Primera de Juan 4.1 habla de que no hagamos caso a cualquier espíritu. O sea, no porque cualquier persona diga algo bonito cristiano, quiere decir que a lo mejor es del Señor, ¿no? A lo mejor es su espíritu de la carne que también te desea bien, cosas así, y no es la voluntad del Señor. Como tipo un Pedro cuando le dice al Señor, Señor, no voy a permitir que tú vayas a la cruz. Era quizás muy buena la intención de Pedro, pero lo estaba diciendo mandado un poquito por el susodicho, el enemigo, como quieran decirlo ustedes. Y eso, repito, no menosprecien las profecías, sino examínenlo todo. Las profecías, examinar, el verbo es dokimazo, o sea, si no pongan a prueba, aprueben, analicen, pónganlo a prueba, si es bíblico o no. A lo mejor en ese tiempo pasaba lo mismo que hoy en día. Uy, ¿quién será el anticristo? No, yo creo que va a ser el presidente de Estados Unidos. No, el príncipe Felipe. No, no, va a ser un judío, etcétera. A lo mejor ya estaban igual que en esa época estos rumores. O mira, se levantó esta nación. Ah, ahí estaba. La gran Babilonia era esa. Cosas así, a lo mejor estaban en esa época y la profecía la estaban agregándole cosas que nada que ver. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Retengan, el verbo es cateco, sosténganlo, sujétense firmemente. Eso es lo que quiere decir lo bueno. 1 Juan 1:4-1. Y el último versículo es absténganse de toda especie de mal. Absténganse puede también ser traducido como aléjense, apártense de toda especie de mal. Especie puede ser también aspecto, vista o apariencia de mal. Quedaría entonces, aléjense de todo lo que sea con apariencia o con aspecto de mal. Interesante, ¿no? Es como lo que le pasó a José en Egipto. Arrancó cuando la esposa de Potifar lo tenía. No se quedó a predicarle, señora, la palabra dice, Génesis 2:24, van a ser una sola carne, respeta a su marido, etc. No, él huyó. No es como, por ejemplo, si te viene a tentar de tu pasado, fumabas droga. No, no, yo ahora soy cuerpo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, etc. No, arranca nomás, arranca. Algunos hermanos te dicen, no, usted tiene que combatir en el Señor, usted tiene que testificar, tiene que luchar. El Señor te manda, cuando Él lo quiere, testificas. El Señor mandó a Moisés, a Aarón, con Faraón. Cuando el Señor quiere que huyas, te pone el ejemplo de Génesis. Cuando el Señor no quiere que te reúnas con hermanos que están en pecado, Él te dice ahí en Corintios también, con ellos ni comas, ni cenes, etcétera, ¿no? Y bueno, absténganse a apartar de todo aspecto de mal, claro. ¿Y cuáles son los males que hay que alejarse? Bueno, en el 5.15 vimos alejarse del mal que puede haber en la iglesia, cuando nos pide que no paguemos mal con mal dentro de la iglesia. También de pelear con los de afuera, como sale en el capítulo 2, versículo 14, cuando dice que tenían la opresión judía por seguir a Cristo, etc. Y también la opresión interna que vemos en el capítulo 4, del 3 al 7, cuando dice las cosas que apártense de fornicación, cuiden su vaso, etc. Y de toda especie de mal, la palabra para mal es poneros, que significa algo, un trabajo, un esfuerzo, un mal que causa alguna labor. O sea, algo que tú veas que, esto va a provocarme mal, esto me va a traer mal, etc.
Hermanos, queda solamente un video de Primera de Tesalonicenses. Les agradezco el apoyo, pido sigan orando por mi vida, por sabiduría, por paz y por tiempo.